Buenas tardes, mi nombre es Jonathan González, estudiante del primer semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas, y hoy brevemente les voy a explicar el funcionamiento de los programas que realicé para la tarea de la materia de Introducción a la Computación. En la primera actividad nos solicitan diseñar un algoritmo de vector en el cual sumemos 3 vectores y mostremos el promedio en un cuarto vector. Para esta función, lo que realicé primero, el primer paso fue definir las variables que estoy utilizando, n1 para contador, f e i como valores reales. A la variable contador y a la variable i las defino con valor 1. Y luego defino mi arreglo. Para la variable n1 va a ser un arreglo con 9 filas y 4 columnas. O sea, la variable va a ser n1 9,4. Para empezar a trabajar esta función, lo que utilicé fue la función del para, con la variable f inicializada en 1 hasta 3 con pasos 1. Lo que hace internamente en esta función va a ser, primero evaluar una condición, si la variable i es menor que 2. Condición que se cumple porque ya anteriormente inicialicé i como 1. Entonces, si se cumple la condición, inicia un ciclo de repetir hasta, en el cual lo que hace es a la variable n1 con el índice de las filas colocado con la variable contador, 1, se le va a asignar un valor aleatorio entre 0 y 100. Esto le coloco la función azar simplemente para ahorrarme el trabajo de ingresar manualmente cada valor. Pero en el caso de que se necesite exclusivamente valores específicos o introducir manualmente estos valores, simplemente tiene que ser reemplazada la función de azar por la función de lectura y va a funcionar perfectamente. Luego de esta función, a la variable contador voy a sumar el valor de 1. Entonces, si el contador la había inicializado con 1, para este momento la variable de contador va a tener el valor 2. Este ciclo de repetición se va a repetir 9 veces. Y la variable que me está controlando este ciclo es la variable de contador. Cuando la variable de contador llega a 9, se cierra este ciclo de repetición. Y para el funcionamiento de esta repetición es tal que cada vez que se repita un ciclo, la variable contador está sumando 1. Y esta variable es la que me está indicando en qué fila estoy trabajando, mientras que la columna está fijada al valor de 1. Entonces, en este ciclo voy a asignarle aleatoriamente un valor a las primeras 9 filas de la columna 1. Entonces, luego cerraría este ciclo de repetición. Ya se ha ido verificada la condición, cerraría el condicional y empezaría la siguiente repetición del ciclo de para. En esta siguiente repetición vuelve a verificarse la condición de si i es menor que 2, pero como en la finalización del ciclo anterior a i se le está sumando 1, entonces ya i no es menor que 2, pero entonces esta primera condición no se cumple. En la segunda condición, entonces en el siguiente caso se abre una nueva condición en la cual se condiciona que i tiene que ser menor que 3, en el cuyo caso se está cumpliendo porque i es menor que 3, tiene valor 2. Entonces entraríamos a la siguiente función, en la cual es exactamente la misma que en el caso anterior, solamente que primero, antes de empezar con el ciclo de repetición, estamos definiendo nuevamente a la variable contador como 1 para poder trabajar con ella nuevamente. Iniciamos nuestro ciclo de repetición idéntico que en el caso anterior, solamente cambiando el valor de la columna en la que estamos trabajando de 1 a 2. De resto, el funcionamiento es idéntico. Finalizamos nuestro ciclo y realizamos otra nuevamente. La suma de la variable i ya no va a tener valor 2 sino valor 3. Cerraríamos este ciclo de para y abriríamos el último ciclo, en el cual nuevamente no se puede verificar la primera condición porque i es mayor, no es menor que 2. Ahora i tampoco es menor que 3, entonces tendría que verificarse la última condición, en la cual no se está colocando ninguna condición especial, simplemente que no se cumpla ninguna de las anteriores. Entonces
sería nuevamente repetir el mismo ciclo que ya trabajamos anteriormente, solamente que cambiando el valor de la columna de 2 a 3 para llenar los valores correspondientes a todas las filas de la columna 3. Ajá, finalizado este ciclo, ya finalizadas estas repeticiones, finalizaría definitivamente el ciclo de para. Habría pasando ahora al siguiente paso, que sería sumar cada una de estas filas y sacarle su promedio. O sea, sacar el promedio de las sumas de cada una de las filas. Entonces abriríamos un nuevo ciclo de para. Nuevamente la función f, la variable f inicializada en 1, esta vez con 8 pasos. Esta vez llegaría hasta 8 con pasos de 1. Y en este caso, lo primero que se hace cada ciclo es reinicializar, definir nuevamente la variable i a 1. Con cada paso del ciclo, i va a pasar a ser 1. Se mostrará el mensaje de promedio por la línea. Entonces, luego de esto, va otra vez a la función de escribir. ¿Pero qué va a escribir en este caso? Él va a escribir el valor de la variable n1 y la columna va a ser determinada por la variable f, o sea, la variable del contador del ciclo de para, y el valor de la variable i. Ajá. Entonces, la primera va a escribir el valor de la variable. Si f es 1 va a ser 1, 1. Si f es 8 va a ser 8, 1. Ajá. Va a mostrar la cadena con el signo más, seguido de el valor de la variable nuevamente n1 con el paso f, o en la fila indicada por el valor de la variable f, y nuevamente por la columna indicada por i, pero en este caso i más 1. Entonces, si i tiene valor 1, en este caso pasará a ser i más 1, 2. Entonces, en el caso anterior se está mostrando la variable 1, 1, la cadena más, y ahora va a ser la variable 1, 2. Nuevamente la cadena más, vale el valor de la variable 1n1, el valor de la indicada por la fila por la función, la variable f, y seguido por la variable i, pero en este caso más 2 para indicar la columna 3. Entonces nos quedaría que nos va a escribir el mensaje, el valor de la variable el de n1fi más, en la cadena más, n1fi más 1, o sea, el valor de esa variable, seguido de la cadena más nuevamente, el valor de la variable n1fi más 2, y luego nos mostraría la cadena con un signo de igual. Y luego de este signo de igual, ahora sí nos va a mostrar el resultado del promedio de las sumas de esas tres filas, en la cual va a ser el valor de la variable n1fi, ahora sí de verdad, más n1fi más 1, el valor de la variable n1fi más 2, y la suma de estos tres va a ser dividida entre 3, y este ciclo lo va a repetir 8 veces para sumar las 8 filas que tenemos, mostrándonos el mensaje, cada ocasión los mensajes con el valor correspondiente al promedio de cada fila. Eso sería para la función de la primera actividad. Para la segunda actividad se nos pidió diseñar un algoritmo que lea un número cualquiera y lo busque en el vector X, el cual tiene almacenado 80 elementos. Escribir la posición donde se encuentra almacenado el número en el vector o el mensaje no si no lo encuentra. Ajá, en este caso, igual que en el anterior, defino primero las variables con las que voy a trabajar. La variable f, c, n1, i, b y con del contador las defino como reales. Ahora inicio trabajando mi arreglo, el cual va a ser nuevamente n1, pero esta vez el arreglo va a tener 42 filas y 3 columnas. ¿Por qué utilizo filas y columnas de más? Simplemente para evitarme problemas que podía generar a veces Pseint con el límite de las filas y las columnas, puesto que hay veces que Pseint lo lee empezando por el 1, hay veces que los lee empezando por el 0, entonces si le coloco el número exacto puede que haya veces que me lance errores sin necesidad. Bueno, continúo, defino las variables b, c e i con valor 1, les asigno el valor 1 a estas tres variables y ahora empiezo con mis funciones.
Nuevamente, inicio con un ciclo de para. Para la variable f, la inicializa con 1, tiene que llegar hasta el valor de 80 y con pasos de 1. O sea que este ciclo para se va a repetir 80 veces. Lo primero que se hace dentro de este ciclo para es evaluar la condición de que c tiene que ser menor que 41. Ya yo inicialicé c como 1, entonces en este primer ciclo se va a cumplir la condición de c que es menor que 41. Entonces se va a dar la siguiente operación. El valor de la variable n1, la fila indicada por el valor de la variable c, la columna ya está indicada como la columna 1, se le va a asignar el valor aleatorio entre un número entre 0 y 100. Nuevamente, como en el caso anterior, yo solamente utilizo la función de azar para ahorrarme el trabajo de introducir manualmente cada valor. No es obligatorio. Si se desean colocar los valores manualmente, en esta línea de código simplemente se tiene que cambiar el valor de azar por el valor leer y se podrán ingresar manualmente los valores deseados. Luego de esto le coloco escribir el mensaje. Esto fue simplemente algo que utilicé para ayudarme a verificar si la función estaba trabajando correctamente. Esta línea de código se puede omitir si se desea, para que no quede registro de todos los valores que se están colocando. Pero en este caso la función que coloco es escribir el valor de la variable que se está trabajando en ese momento, que sería n1, el valor de la variable, la fila indicada por la variable c y la columna indicada por 1. Y luego de esto realiza la operación en la cual a c, al valor de la variable c, se le va a sumar 1. Entonces, iniciando el ciclo, el valor de la variable c era 1. Ahora, como le estoy sumando 1, va a ser 2. Ahí finalizaría mi condición y reiniciaría mi ciclo de para. Nuevamente evaluaría la condición de c menor que 41. No se ve como si va a seguir siendo menor, va a seguirse repitiendo la primera instancia de la condición hasta que c alcance un valor igual o mayor a 41. En ese momento ya la primera condición no se cumple, entonces pasamos a la segunda, en la cual el funcionamiento es igual al caso anterior, solamente que en este caso estoy reemplazando en el valor de la variable n1, en vez de la fila estar indicada por la variable c, va a estar indicada por la variable i, y la columna pasaría de ser 1 a ser 2. Igualmente le asigno los valores aleatorios, me muestra el mensaje del valor que se le está dando a esa variable y a la variable i le voy a ir sumando 1 para realizar el mismo trabajo que se realizó anteriormente, que la variable vaya cambiando para ir cambiando con cada ciclo de fila y asignarles un nuevo valor. Y así sucesivamente hasta que se cumplan los 80 pasos de la variable de la función para. Una vez finalizada mi función para, ya para este momento en mi tabla tengo mis 80 valores colocados. Ahora lo que necesito es ingresar el valor que necesito buscar o que quiero verificar si está dentro de esa tabla. Entonces le coloco la función escribir y la cadena ingresa el valor que buscas para indicarle al usuario que puede ingresar el valor que está buscando. Luego coloco la función de leer para la variable b la coloco para guiarme por búsqueda. Entonces ingresas el valor el usuario va a ingresar el valor que se está buscando y luego internamente vuelvo a inicializar, a definir las variables c como 1 y la vuelvo a inicializar como 1 y la variable contador la inicializo como 0. Entonces, para poder buscar si la variable, el número que estoy buscando está dentro de esta tabla, utilizaré nuevamente otro ciclo de para, igual inicializo f como 1 para 80 pasos, paso 1. Entonces, en cada uno de estos ciclos, lo primero que va a verificarse va a ser una condición en la cual se va a verificar si el valor de la variable f, o sea, la variable que me está sirviendo de contador para la función de para, es menor que 41. Entonces, mientras f sea menor que 41, vamos a seguir la primera instancia. Entonces, en esta primera instancia vamos a verificar nuevamente otra condición, en la cual se va a verificar si el valor de la variable b es igual al valor de la variable n1.
Esto para ver si el valor de la variable n1 coincide con el valor de la variable b. Entonces vamos a verificar si b es igual a n1, columna f, fila f, disculpen, y columna 1. Entonces, si esta condición se cumple, o sea que el valor que estamos buscando coincide con el valor de la variable n1, fila f, columna 1, entonces nos va a escribir el mensaje que el número se encuentra en la posición valor de la variable f y al lado 1, o sea el mensaje 1 indicándonos que el valor que nos estamos buscando se encuentra en la posición. Si dependiendo del valor de la variable f, puede ser cualquier número que vaya desde el 0 hasta el 40, desde el 1 hasta el 40, y la columna siempre va a ser 1 en esta condición. Entonces, y luego seguido de esto nos va a definir el valor de contador como contador más 1, o sea, al valor que ya tiene la variable contador le va a sumar 1, verificando que antes la variable contador la habíamos colocado en 0. Entonces, si esto, luego de terminada esta condición, va a reiniciar el para nuevamente y va a seguir en su ciclo. Mientras la variable f sigue siendo menor que 41, se va a repetir el ciclo la condición que ya mencioné antes, verificar si b es igual que n1. Lo único que va a seguir cambiando durante estos ciclos va a ser la variable f, que va a cambiar su valor entre 1 y 40. Cuando ya alcance el valor de 41, ya la condición no se va a poder cumplir, porque como ya ahí misma lo dice, f tiene que ser menor que 41. Al alcanzar el valor de 41 va a ir a la siguiente instancia, que va a ser una nueva condición en la cual se verifica si b, el valor que estamos buscando, es igual al valor de la variable n1 por la fila f, pero en este caso restándole el valor de 40. Esto quiere decir que si f vale 41, a ese 41 le estamos restando 40 para determinar su valor. Entonces, si nos va a indicar que vamos a buscar el valor de la variable en la fila 1, o sea, 41 menos 40, 1, y la columna 2. En este caso, durante esta condición, se va a estar buscando sobre la columna 2. Entonces el funcionamiento va a ser el mismo que en el caso anterior, nos va a indicar el mismo mensaje, el número se encuentra en la posición, el valor de la variable f, restándole los 40, y indicándonos la columna 2. Y nuevamente a la variable de contador se le va a sumar 1. Esto solamente mientras se cumpla la condición que ya está dicha de que b tiene que ser igual al valor de esta variable. Mientras esa condición se cumpla, se hace este proceso. Si no se cumplió la condición, finaliza la condición, reinicia el ciclo de para. Este ciclo se va a repetir 80 veces, las primeras 40 veces. Se va a utilizar la primera condición. Cuando ya el valor de la variable f supere los 40, va a cumplirse la segunda condición, va a trabajarse con la segunda condición. Si en el caso de que coincidan los valores de b con los valores de las variables, se trabaja con eso. Si no coinciden, no se trabaja, simplemente se cierra el ciclo. Y luego de esto se verifica una última condición, en la cual se verifica si con la variable contador es igual a 0. Mientras la variable contador va a ser igual a 0 mientras se cumpla el trabajo, mientras no se cumpla ninguna de las condiciones anteriores, o sea que la variable que estamos buscando no va a coincidir con las que están en la tabla. Entonces el valor del contador se mantiene en 0, entonces ahí nos va a escribir el mensaje no coincide ningún vector. Si alguna de las anteriores coincide, entonces el valor de contador va a ser superior a 0 y no se va a poder verificar esto. Ya con eso finalizaría nuestro proceso y habríamos cumplido con el objetivo. Muchas gracias por su atención